¿O se quedaron con la duda? ¿Alguien sabe o alguien me dice de pronto qué podrá significar esa palabra en el contexto de ese párrafo? Así no sepamos el significado exacto. Proliferar. ¿Qué es proliferar? Cuando algo prolifera, ustedes que trabajan en el área técnica, esa palabra se utiliza mucho, proliferar, esparcir. Ajá, esparcir, exactamente. Algo que prolifera es algo que se expande por todos lados. Prolífico tiene que ver con eso, produjo demasiado. O sea, su conocimiento se esparcía en todas las direcciones y nos llega hasta hoy. Muchos de los desarrollos que él hizo, pues son problemas que él desarrolló en su momento y que hasta hoy siguen teniendo una relevancia impresionante. Y eso fue en 1730 y algo. Entonces se considera el matemático más prolífico, o sea, que produjo más cosas en cuanto a textos, escrituras, teoremas, resolver problemas, y se llama Leonard Euler. De hecho, hay la función de Euler, el número de Euler, el teorema de Euler. Hay muchas cosas en matemáticas que se llaman como él. Entonces, vamos a ver ese videito, dura 8 minutos, y respecto a eso hay una pregunta que es la pregunta número 1. Ojo, no quiero que vayan y busquen a Wikipedia quién fue Euler, Euler y la matemática, y me lo copien y me lo peguen. No, algo que lo que ustedes hayan aprendido. ¿Sí? Que, oiga, yo vi el video y me pareció interesante este aspecto. Y eso tiene que ver con la función de esta manera, o yo creería que se relaciona de esta forma. Entonces quiero escucharlos, bueno, quiero leerlos más bien, frente a lo que ustedes aprendan de esto. Entonces ese es el primer punto de la actividad, que lo vamos a ver al final, pero tiene que ver con este video. Acá vienen cuáles son los objetivos de aprendizaje de la guía. Entonces, ¿a dónde queremos llegar cuando desarrollemos esta guía? Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes identifiquen las principales características y propiedades de las funciones y las aplicaciones para resolver situaciones cotidianas. Ese es el primer objetivo. A partir de eso podríamos alcanzar el segundo objetivo, que es resolver y formular problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen definir indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes, como la velocidad media, la aceleración media y la densidad media. Entonces ya eso es un poco más de profundidad entonces la velocidad media, ¿qué me relaciona? Me relaciona la distancia y el tiempo. La aceleración, ¿qué me relaciona? La velocidad y el tiempo, o sea, está implícita la distancia. La densidad, ¿qué me relaciona? ¿Alguien recuerda la densidad? ¿Es la relación entre qué y qué en un cuerpo? ¿No? ¿Alguno? La densidad, por acá me responden en el chat, el espacio y la masa, no, más o menos, volumen y masa. Ajá, exactamente. ¿Cuánto volumen? Pero bueno, espacio también, mentiras. El chico que me respondió, Fabián, me habla de espacio, sí, el espacio tiene que ver, el volumen es eso, es el espacio que un cuerpo ocupa. Entonces sí, puede ser también espacio y masa, tiene que ver con eso. Entonces es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen, o sea, la porción del espacio que está ocupando ese cuerpo. Y eso es fundamental, la densidad. Entonces, ahora viene el desarrollo y la explicación de la guía. En la primera parte hablamos un poco de la historia de la función. O sea, ¿esto qué? ¿Se nos ocurrió un día por casualidad? No. Por allá más o menos se remonta, en realidad eso se remonta hasta los griegos. ¿Sí? Los presocráticos ya estaban hablando de relaciones entre propiedades y en su desarrollo de la filosofía y pues de pronto para quienes no lo saben y quienes lo saben lo recordamos, la física se desarrolla a partir de la filosofía, o sea, son los filósofos de la antigüedad los que desarrollan los primeros conceptos de la física en su análisis y reflexión sobre la naturaleza y el mundo que los rodeaba, pero ya como tal, de una manera matemática un poco más concreta, nos paramos en Nicolás de Oresme en 1350, cuando se le ocurre que es posible hacer visible la relación entre dos variables. En este caso él lo hace con el tiempo y la distancia y con el tiempo y la velocidad porque son variables fáciles de medir en un plano. Entonces dice, oiga, si nosotros graficamos en un plano, en esa época ya el plano existía, si nosotros graficamos en un plano estas dos variables, la forma, como por eso que dice una configuración, la forma de esa gráfica
nos puede decir el tipo de movimiento que se está presentando ahí. De pronto ustedes en física ya lo vieron, algunos lo recordarán, que cuando las gráficas de tiempo-velocidad o las gráficas de tiempo-distancia dibujan cierta forma, sino si son una pendiente positiva, si son pendiente negativa, si son una llanura, si son una curva, nos dice si el movimiento es acelerado, uniformemente acelerado, desacelerado, si la partícula está en reposo, todo eso a partir de graficar dos variables. Entonces, ahí es donde empezamos a ver ya aplicaciones y fue la primera como ya planteamiento matemático. 1323, pero ya como tal, el concepto de función demora un tiempo más larguito, siglo XVII. Cuando empieza el cálculo, ya empieza una definición un poco más matemática, más precisa de lo que es la función. Y la podemos ubicar en Descartes, también nuestro creador del plano cartesiano, también un aportante grande al conocimiento de la humanidad. Newton, también todos hemos oído hablar de Newton, y de pronto no hemos oído hablar tanto de este personaje, Leibniz. Leibniz fue más centrado en todo lo que tiene que ver con el cálculo. Leibniz desarrolló mucho cálculo. Descartes lo ubicamos en la filosofía, un poco en la física, en la geometría analítica, Newton principalmente en la física, pero Leibniz fue un pensador más del campo matemático. Y en ellos más o menos se ubica la primera definición de función. Ya la notación f de x que nosotros utilizamos comúnmente, la ubicamos en Alexis Claude Caurat y el suizo Euler, ya en 1736. Entonces miren, desde Oresme 1350 a 1736 pasaron 400 años. O sea, no nos afanemos nosotros si de pronto en 3 semanas de guía hay cosas que no entendemos. La humanidad espera siglos en poder desarrollar conceptos y trabajarlos de una manera mucho más dinámica para que otros podamos entenderlos. Ya finalmente, en 1837, matemático alemán Dirichlet propone ya la definición moderna, ¿sí? Que es la que nosotros estamos trabajando hoy, y es que cada número de un primer conjunto numérico se le asocia un único número del segundo conjunto numérico. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en adelante. Entonces, ¿cuál es la definición de función que nosotros vamos a trabajar? ¿Sí? Y con la cual vamos a estar desarrollando nuestro trabajo, y es que es una relación entre dos conjuntos. Primero, es una relación. Si no hay relación entre ellos, pues no podemos hablar de función. Segundo, a cada elemento del primer conjunto, por ejemplo acá lo tenemos planteado como X, se le asocia un único elemento del segundo conjunto. Al primer conjunto se le denomina dominio, o es el conjunto de partida, y al segundo conjunto se le denomina rango, y es el conjunto de llegada. Por lo general es el conjunto de la X para el dominio y el conjunto de las Y para el rango. ¿Por qué X y Y? ¿Quién me cuenta por qué X y Y? ¿Por qué no son otras letras? Z o F o B o M o N. ¿Por qué X y Y? ¿Tienen que ver algo con el plano cartesiano, profe, o no? Tal cual, por el plano cartesiano, porque las coordenadas del plano cartesiano, que trabajamos en dos dimensiones, es la coordenada X en el eje horizontal y la coordenada Y en el eje vertical, y la variable dependiente, entonces ojo a esto, muy importante, la variable, qué pena, la variable independiente, es decir, la que controla el proceso, se ubica o se grafica en el eje X, en el eje horizontal. Y la variable dependiente, es decir, la que está controlada por esa que ya graficamos en el eje horizontal, se ubica en el eje vertical, en el Y. Y vamos a empezar ya a ver más problemitas de eso, en el que ya no es X y Y, números allá que no me dicen nada, sino ya números concretos. Acá hay una pregunta que se les hace, que es la segunda pregunta, y es, analicen esta gráfica y díganme por qué estos conjuntos numéricos que represento acá como A y B no son una función. Esa es la segunda pregunta de la actividad, o sea que no voy a hablar más de esto, para que ustedes la puedan responder libremente. Ojo, argumentando. Acá otra vez, para que una relación sea función, debe cumplir con las siguientes condiciones. Cada elemento del conjunto A debe estar relacionado con un elemento del conjunto B. ¿Sí?
Y un elemento del conjunto A no puede relacionarse con dos o más elementos diferentes en B. Entonces, ustedes analizarán esas gráficas que yo le puse ahí y me contarán. Otra manera para verificar que una gráfica es función es